Módulo 1. Introducción a la psicología clínica. Clínica y subjetividad. Filosofía y psicología. Entrevista a Michael Foucault. Badio. La psicología pertenece a una cierta forma cultural que se constituyó en el mundo occidental. La forma cultural que la psicología ha instaurado se deja ver bien en la historia de otras formas culturales. Por ejemplo, en aquello que ha podido ser la confesión durante todos los siglos cristianos, o en aquello que ha sido la literatura o el teatro, en lo que pudieron ser estas instituciones que, en el curso de la Edad Media hasta el siglo XVI incluido, fueron las cortes de amor, los salones, etc. En fin, se trata de esta interrogación que siempre el hombre ha planteado sobre sí mismo. Es esta interrogación que en un momento dado ha tomado esta forma cultural que llamamos psicología. La filosofía es la forma cultural más general de nuestra cultura. Ahora, hay relaciones entre la forma cultural que es la filosofía y la forma cultural que es la psicología. La psicología no ha hecho sino retomar de cierta suerte en un estilo finalmente positivo y científico toda una serie de preguntas tratadas y animadas por la filosofía en el curso de los siglos precedentes y que la psicología, trabajando sobre la conducta y el comportamiento, no ha hecho otra cosa que desmitificar por un lado y volver positivo por el otro nociones como alma o pensamiento, por ejemplo. En esta medida, la psicología aparecería pura y simplemente como la continuación científica de aquello que hasta el presente había estado alienado y oscurecido a sí mismo bajo la forma de la filosofía. Y en esta misma medida la psicología aparecería claramente como la forma cultural en la cual el hombre occidental se interroga a sí mismo y vendría siendo ella la relación fundamental del hombre consigo mismo en una cultura como la nuestra. Lo que caracteriza la psicología, lo que ha hecho que ella sea probablemente la más importante de las ciencias humanas, en cierto modo la ciencia humana rectora, ha sido el descubrimiento del inconsciente por Freud. Freud literalmente descubrió el inconsciente como una cosa, y descubriendo el inconsciente, la psicología descubría que el cuerpo mismo formaba parte de nuestro inconsciente, que la colectividad a la cual pertenecemos, el grupo social, la cultura en la cual hemos vivido forman parte también de nuestro inconsciente, y así todas las ciencias vecinas de la psicología, como la fisiología, sociología, etc., se vieron remodeladas y retomadas en cuenta por la psicología misma, por la mediación de este descubrimiento del inconsciente, de tal suerte que la psicología devino probablemente, en el nivel de sus fundamentos más secretos, aquello que porta consigo mismo todo destino de las ciencias humanas. No se puede hablar de psicoanálisis de una cultura, por ejemplo, o de psicoanálisis de una sociedad, sino como metáfora. Solo hay psicoanálisis del individuo y este acto absolutamente fundador de sentido que es la relación entre el médico, psicoanalista, y su paciente. No nos queda menos que en cada uno de estos descubrimientos, rigurosamente individuales, hay un texto y aquello que ese texto quiere decir puede permitir evidentemente establecer ciertos isomorfismos o ciertas estructuras generales del lenguaje que se encontraran en otro individuo. Pero el hecho que el mensaje contenga en sí su propio código es una ley fundamental del psicoanálisis y hace que no haya psicoanálisis sino al interior de esta operación individual que es la cura misma del psicoanálisis. El psicoanálisis es la psicología menos teórica que se pueda imaginar. No hay entre la teoría y la práctica freudianas una distinción. La práctica y la teoría freudianas no son sino una y la misma cosa. 2. Historia de la sexualidad. La voluntad de saber. Foucault. Nosotros, los victorianos. ¿Por qué decimos con tanta pasión, tanto rencor contra nuestro pasado más próximo, contra nuestro presente y contra nosotros mismos que somos reprimidos? Con toda seguridad es legítimo preguntarse por qué, durante tanto tiempo, se ha asociado sexo y pecado. Más habría que preguntarse también la razón de que hoy nos culpabilicemos tanto por haberlo convertido antaño en un pecado. ¿Cómo ha ocurrido ese desplazamiento que, pretendiendo liberarnos de la naturaleza pecadora del sexo, nos abruma con una gran culpa histórica que habría consistido precisamente en imaginar esa naturaleza culpable, y en extraer de tal creencia efectos desastrosos? Se me dirá que si hay tantas personas actualmente que señalan esa represión, ocurre así porque es históricamente evidente. Y que si hablan de ella con tanta abundancia y desde hace tanto tiempo, se debe a que la represión está profundamente anclada, y una única denuncia no podría liberarnos. El trabajo solo puede ser largo. Tanto más largo sin duda cuanto que lo propio del poder es ser represivo y reprimir con particular atención las energías inútiles, la intensidad de los placeres y las conductas irregulares. Era pues de esperar que los efectos de liberación respecto de ese poder represivo se manifestasen con lentitud. La empresa de hablar libremente del sexo y de aceptarlo en su realidad es tan ajena al hilo de una historia ya milenaria. Es además tan hostil a los mecanismos intrínsecos del poder, que no puede sino atascarse mucho tiempo antes de tener éxito en su tarea. Ahora bien, frente a lo que yo llamaría esta hipótesis represiva,
pueden enarbolarse 3 dudas considerables. 1. ¿La represión del sexo es en verdad una evidencia histórica? 2. La mecánica del poder, y en particular la que está en juego en una sociedad como la nuestra, ¿pertenece en lo esencial al orden de la represión? La prohibición, la censura, la denegación son las formas según las cuales el poder se ejerce de un modo general, tal vez, en toda sociedad, y seguramente en la nuestra. 3. El discurso crítico que se dirige a la represión viene a cerrarle el paso a un mecanismo del poder que hasta entonces había funcionado sin discusión o bien forma, parte de la misma red histórica de lo que denuncia llamándolo represión. ¿Hay una ruptura histórica entre la edad de la represión y el análisis crítico de la represión? Las dudas que quisiera oponer a la hipótesis represiva se proponen menos mostrar que esta es falsa que colocarla en una economía general de los discursos sobre el sexo en el interior de las sociedades modernas a partir del siglo XVII. En suma, se trata de determinar, en su funcionamiento y razones de ser, el régimen de poder saber placer que sostiene en nosotros al discurso sobre la sexualidad humana. El punto esencial es tomar en consideración el hecho de que se habla de él, quienes lo hacen, los lugares y puntos de vista desde donde se habla, el hecho discursivo, global, la puesta en discurso, del sexo. El punto importante será saber en qué formas, a través de qué canales, deslizándose a lo largo de qué discursos llega el poder hasta las conductas más tenues y más individuales, qué caminos le permiten alcanzar las formas infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra y controla el placer cotidiano, todo ello con efectos que pueden ser de rechazo, de bloqueo, de descalificación, pero también de incitación, de intensificación, en suma, las técnicas polimorfas del poder. 3. Una primera aproximación, realizada desde este punto de vista, parece indicar que desde el fin del siglo XVI la puesta en discurso del sexo, lejos de sufrir un proceso de restricción, ha estado por el contrario sometida a un mecanismo de incitación creciente, que las técnicas de poder ejercidas sobre el sexo no han obedecido a un principio de selección rigurosa sino, en cambio, de diseminación e implantación de sexualidades polimorfas, y que la voluntad de saber no se ha detenido ante un tabú intocable sino que se ha encarnizado en construir una ciencia de la sexualidad. La hipótesis represiva. 1. La incitación a los discursos. Siglo XVII. Sería el comienzo de una edad de represión, propia de las sociedades llamadas burguesas. A partir de ese momento, nombrar el sexo se habría tornado más difícil y costoso. Pero considerando los siguientes 3 siglos en sus continuas transformaciones, las cosas aparecen muy diferentes, una verdadera explosión discursiva en torno y a propósito del sexo. En desquite, al nivel de los discursos y sus dominios, el fenómeno es casi inverso. Los discursos sobre el sexo no han cesado de proliferar, una fermentación discursiva que se aceleró desde el siglo XVIII. Este proyecto de una puesta en discurso del sexo se había formado hace mucho tiempo, en una tradición ascética y monástica. El siglo XVII lo convirtió en una regla para todos. La pastoral cristiana ha inscrito como deber fundamental llevar todo lo tocante al sexo al molino sin fin de la palabra, la prohibición de determinados vocablos, la decencia de las expresiones, todas las censuras al vocabulario podrían no ser sino dispositivos secundarios respecto de esa gran sujeción, maneras de tornarla moralmente aceptable y técnicamente útil. Se ha construido un artefacto para producir discursos sobre el sexo, siempre más discursos, susceptibles de funcionar y de surtir efecto en su economía misma. Tal técnica quizá habría quedado ligada al destino de la espiritualidad cristiana o a la economía de los placeres individuales si no hubiese sido apoyada y reimpulsada por otros mecanismos. Esencialmente, un interés público. No una curiosidad o una sensibilidad nuevas, tampoco una nueva mentalidad. Sí, en cambio, mecanismos de poder para cuyo funcionamiento el discurso sobre el sexo ha llegado a ser esencial. Nace hacia el siglo XVIII una inclinación política, económica y técnica a hablar del sexo. Y no en forma de una teoría general de la sexualidad, sino en formas de análisis, en forma de investigaciones cuantitativas o causales. Tomar, por su cuenta, el sexo, pronunciar sobre él un discurso no únicamente de moral sino de racionalidad, fue una necesidad lo bastante nueva como para que al principio se asombrara a sí misma y se buscase excusas. Se debe hablar del sexo, se debe hablar públicamente y de un modo que no se atenga a la división de lo lícito y lo ilícito, se debe hablar como de algo que no se tiene, simplemente, que condenar o tolerar, sino que dirigir, que insertar en sistemas de utilidad, regular para el mayor bien de todos, hacer funcionar según un óptimo. El sexo no es cosa que solo se juzgue, es cosa que se administra. 4. En el siglo XVIII el sexo llega a ser asunto de policía. Pero en el sentido pleno y fuerte que se daba entonces a la palabra. Policía del sexo,
Es decir, no el rigor de una prohibición sino la necesidad de reglamentar el sexo mediante discursos útiles y públicos. En el corazón de los problemas económicos y políticos de las poblaciones, reguladas por los estados-nación, el sexo, hay que analizar la tasa de natalidad, la edad del matrimonio, los nacimientos legítimos e ilegítimos, la precocidad y la frecuencia de las relaciones sexuales, la incidencia de las prácticas anticonceptivas, etc. A través de la economía política de la población se forma toda una red de observaciones sobre el sexo. Nace el análisis de las conductas sexuales, de sus determinaciones y efectos, en el límite entre lo biológico y lo económico. No se dice menos sobre el sexo que en los siglos anteriores, al contrario. Se dice de otro modo, son otras personas quienes lo dicen, a partir de otros puntos de vista y para obtener otros efectos. A partir del siglo XVIII el sexo de niños y adolescentes se tornó un objetivo importante y a su alrededor se erigieron innumerables dispositivos institucionales y estrategias discursivas. Se trata, en definitiva, no de un discurso sobre el sexo, sino de una multiplicidad de discursos producidos por toda una serie de equipos que funcionan en instituciones diferentes. La Edad Media había organizado alrededor del tema de la carne y de la práctica de la penitencia un discurso unitario. En los siglos recientes esa relativa unidad ha sido descompuesta, dispersada, resuelta en una multiplicidad de discursividades distintas, que tomaron forma en la demografía, biología, medicina, psiquiatría y psicología, la moral, la política, etc. Lo que marca, entonces, a nuestros 3 últimos siglos es la veridad, la amplia dispersión de los aparatos inventados para hablar, para hacer hablar del sexo, para obtener que él hable por sí mismo, para escuchar, registrar, transcribir y redistribuir lo que se dice. Se trata de una incitación a los discursos, regulada y polimorfa. La implantación perversa. Hasta fines del siglo XVIII, 3 grandes códigos explícitos regían las prácticas sexuales: derecho canónico, pastoral cristiana y ley civil. Fijaban, cada uno a su manera, la línea divisoria de lo lícito y lo ilícito. Pero todos estaban centrados en las relaciones matrimoniales, el deber conyugal, la capacidad para cumplirlo, la manera de observarlo, los momentos en que se lo exigía, periodos peligrosos del embarazo y la lactancia, tiempo prohibido de la cuaresma o de las abstinencias, etc. El sexo de los cónyuges estaba obsedido por reglas y recomendaciones. La explosión discursiva de los siglos XVIII y XIX provocó 2 modificaciones en ese sistema, centrado en las relaciones matrimoniales. En primer lugar, un movimiento centrífugo respecto a la monogamia heterosexual. Se habla cada vez menos de ella, la pareja legítima, con su sexualidad regular, tiene derecho a mayor discreción. En cambio, se interroga a la sexualidad de los niños, a la de los locos y a la de los criminales, al placer de quienes no aman al otro sexo, a las ensoñaciones, las obsesiones, las pequeñas manías o las grandes furias. ¿Qué significa la aparición de todas esas sexualidades periféricas? ¿El hecho de que puedan aparecer a plena luz es el signo de que la regla se afloja? ¿O el hecho de que se 5. les preste tanta atención es prueba de un régimen más severo y de la preocupación de tener sobre ellas un control exacto? Lo importante quizá no resida en la cantidad de represión, sino en la forma de poder que se ejerce. Cuando se nombra, como para que se levante, a toda esa vegetación de sexualidades dispares, ¿se trata de excluirlas de lo real? Al parecer, la función del poder que aquí se ejerce no es la de prohibir, al parecer, se ha tratado de operaciones muy diferentes de la simple prohibición. La mecánica del poder que persigue a toda esa disparidad no pretende suprimirla sino dándole una realidad analítica, visible y permanente, la hunde en los cuerpos, la desliza bajo las conductas, la convierte en principio de clasificación y de inteligibilidad, la constituye en razón de ser y orden natural del desorden. ¿Exclusión de esas 1000 sexualidades aberrantes? No. En cambio, especificación, solidificación regional de cada una de ellas. Al diseminarlas, se trata de sembrarlas en lo real y de incorporarlas al individuo. Para ejercerse, esta forma de poder exige, más que las viejas prohibiciones, presencias constantes, atentas, también curiosas, supone proximidades, procede por exámenes y observaciones insistentes, requiere un intercambio de discursos. La medicalización de lo insólito es, a un tiempo, el efecto y el instrumento de todo ello. Internadas en el cuerpo, convertidas en carácter profundo de los individuos, las rarezas del sexo dependen de una tecnología de la salud y de lo patológico. La sociedad burguesa del siglo XIX, sin duda también la nuestra, es una sociedad de la perversión notoria y patente. Y no de manera hipócrita, pues nada ha sido más manifiesto y prolijo, más abiertamente tomado a su cargo por los discursos y las instituciones. Se trata del tipo de poder que la sociedad ha hecho funcionar sobre el cuerpo y el sexo. Tal poder,
precisamente, no tiene ni la forma de la ley ni los efectos de la prohibición. Al contrario, procede por desmultiplicación de las sexualidades singulares. No la excluye, la incluye en el cuerpo como modo de especificación de los individuos, no intenta esquivarla. Atrae sus variedades mediante espirales donde placer y poder se refuerzan, no establece barreras, dispone lugares de máxima saturación. Produce y fija a la disparidad sexual. Las sexualidades múltiples, todas forman el correlato de procedimientos precisos de poder. El crecimiento de las perversiones es el producto real de la interferencia de un tipo de poder sobre el cuerpo y sus placeres. Es posible que Occidente no haya sido capaz de inventar placeres nuevos, y sin duda no descubrió vicios inéditos. Pero definió nuevas reglas para el juego de los poderes y los placeres. Allí se dibujó el rostro fijo de las perversiones. Scientia sexualis. Nota: la scientia sexualis es una práctica discursiva. Al menos hasta Freud, el discurso sobre el sexo, el discurso de científicos y teóricos, no habría cesado de ocultar aquello de lo que hablaba. Se podría tomar a todas esas cosas dichas, precauciones meticulosas y análisis detallados, por otros tantos procedimientos destinados a esquivar la insoportable, la demasiado peligrosa verdad del sexo. Y el solo hecho de que se haya pretendido hablar desde el punto de vista purificado y neutro de una ciencia es en sí mismo significativo. Era, en efecto, una ciencia hecha de fintas, puesto que en la incapacidad o el rechazo a hablar del sexo mismo, se refirió sobre todo a sus aberraciones, perversiones, rarezas excepcionales, anulaciones patológicas, exasperaciones mórbidas. 6. El discurso científico formulado sobre el sexo en el siglo XIX estuvo atravesado por credulidades sin tiempo, pero también por ceguera sistemática, negación a ver y oír, pero sin duda es el punto esencial, negación referida a lo mismo que se hacía aparecer o cuya formulación se solicitaba imperiosamente. Nuestra civilización es la única en practicar una scientia sexualis. O mejor, en haber desarrollado durante siglos, para decir la verdad del sexo, procedimientos que en lo esencial corresponden a una forma de saber rigurosamente opuesta al arte de las iniciaciones y al secreto magistral. Se trata de la confesión. Al lado de los rituales consistentes en pasar por pruebas, al lado de las garantías dadas por la autoridad de la tradición, al lado de los testimonios, pero también de los procedimientos científicos de observación y demostración, la confesión se convirtió, en Occidente, en una de las técnicas más altamente valoradas para producir lo verdadero. Desde entonces hemos llegado a ser una sociedad singularmente confesante. La confesión difundió hasta muy lejos sus efectos, en la justicia, en la medicina, en la pedagogía, en las relaciones familiares, en las relaciones amorosas, en el orden de lo más cotidiano. Se confiesan las enfermedades y las miserias, y se confiesa en público y en privado, a padres, educadores, médicos, y, en el placer o la pena, uno se hace a sí mismo confesiones imposibles de hacer a otro, y con ellas escribe libros. La gente confiesa o es forzada a confesar. El hombre, en Occidente, ha llegado a ser un animal de confesión. La obligación de confesar nos llega ahora desde tantos puntos diferentes. Está ya tan profundamente incorporada a nosotros que no la percibimos más como efecto de un poder que nos constriñe. Al contrario, nos parece que la verdad, en lo más secreto de nosotros mismos, solo pide salir a la luz, que si no lo hace es porque una coerción la retiene, porque la violencia de un poder pesa sobre ella, y no podrá articularse al fin sino al precio de una especie de liberación. La confesión fue y sigue siendo hoy la matriz general que rige la producción del discurso verídico sobre el sexo. Ha sido, no obstante, considerablemente transformada. Durante mucho tiempo permaneció sólidamente encastrada en la práctica de la penitencia. Pero poco a poco, después del protestantismo, la pedagogía del siglo XVIII y la medicina del XIX perdió su ubicación ritual y exclusiva, se difundió, se la utilizó en toda una serie de relaciones, niños y padres, alumnos y pedagogos, enfermos y psiquiatras, delincuentes y expertos. Las motivaciones y los efectos esperados se diversificaron, así como las formas que adquirió: interrogatorios, consultas, relatos autobiográficos, cartas, fueron consignados, transcritos, reunidos en expedientes, publicados y comentados. Diseminación, pues, de los procedimientos de la confesión, localización múltiple de su coacción, extensión de su dominio. Procedimientos por los cuales esa voluntad de saber relativa al sexo, que caracteriza al Occidente moderno, hizo funcionar los rituales de la confesión en los esquemas de la regularidad científica. ¿Cómo se logró constituir esa inmensa y tradicional extorsión de confesión sexual en formas científicas? 1. Por una codificación clínica del hacer hablar,
Combinar la confesión con el examen, el relato de sí mismo con el despliegue de un conjunto de signos y síntomas descifrables, el interrogatorio, el cuestionario apretado, la hipnosis con la rememoración de recuerdos, las asociaciones libres. Otros tantos medios para. 7. Reinscribir el procedimiento de la confesión en un campo de observaciones científicamente aceptables. 2. Por el postulado de una causalidad general y difusa. El deber decirlo todo y el poder interrogar acerca de todo encontrarán su justificación en el principio de que el sexo está dotado de un poder causal inagotable y polimorfo. Al más discreto acontecimiento en la conducta sexual se lo supone capaz de acarrear las consecuencias más variadas a lo largo de toda la existencia. No hay enfermedad o trastorno físico al cual el siglo XIX no le haya imaginado por lo menos una parte de etiología sexual. Los peligros ilimitados que el sexo conlleva justifican el carácter exhaustivo de la Inquisición a la cual es sometido. 3. Por el principio de una latencia intrínseca de la sexualidad. Si hay que arrancar la verdad del sexo con la técnica de la confesión, no sucede así simplemente porque sea difícil de decir o esté bloqueada por las prohibiciones de la decencia, sino porque el funcionamiento del sexo es oscuro, porque está en su naturaleza escapar. Siempre. Porque su energía y sus mecanismos se escabullen, porque su poder causal es en parte clandestino. Al integrarla a un proyecto de discurso científico, el siglo XIX desplazó a la confesión. Esta tiende a no versar ya sobre lo que el sujeto desearía esconder, sino sobre lo que está escondido para él mismo y que no puede salir a la luz sino poco a poco y merced al trabajo de una confesión en la cual, cada uno por su lado, participan el interrogador y el interrogado. El principio de una latencia esencial de la sexualidad permite articular en una práctica científica la obligación de una confesión difícil. Es preciso arrancarla, y por la fuerza, puesto que se esconde. 4. Por el método de la interpretación. Si hay que confesar, no es solo porque el confesor tenga el poder de perdonar, consolar y dirigir, sino porque el trabajo de producir la verdad, si se quiere validarlo científicamente, debe pasar por esa relación. La verdad no reside en el sujeto y, confesando, la sacaría por entero a la luz. Se constituye por partida doble, presente, pero incompleta, ciega ante sí misma dentro del que habla, solo puede completarse en aquel que la recoge. A este le toca decir la verdad de esa verdad oscura. Hay que acompañar la revelación de la confesión con el desciframiento de lo que dice. Al convertir la confesión no ya en una prueba sino en un signo, y la sexualidad en algo que debe interpretarse, el siglo XIX se dio la posibilidad de hacer funcionar los procedimientos de la confesión en la formación regular de un discurso científico. 5. Por la medicalización de los efectos de la confesión. El dominio del sexo ya no es colocado solo en el registro de la falta y el pecado, sino, bajo el régimen de lo normal y de lo patológico, por primera vez se define una morbilidad propia de lo sexual. Ello quiere decir que la confesión adquirirá su sentido y su necesidad entre las intervenciones médicas, exigida por el médico necesaria para el diagnóstico y, por sí misma eficaz para la curación. Desde hace más de 150 años, está montado un dispositivo complejo para producir sobre el sexo discursos verdaderos. Un dispositivo que atraviesa ampliamente la historia puesto que conecta la vieja orden de confesar con los métodos de la escucha clínica. Y fue a través de ese dispositivo como, a modo de verdad del sexo y sus placeres, pudo aparecer algo como la sexualidad. En la intersección de una técnica de confesión y una discursividad científica, la sexualidad se definió, por naturaleza, como un dominio penetrable por procesos patológicos, y que por lo tanto exigía intervenciones terapéuticas o de normalización, un campo de significaciones que descifrar, un lugar de procesos ocultos por mecanismos específicos, un foco de 8. Relaciones causales indefinidas, una palabra oscura que hay que desemboscar, y a la vez, escuchar. La sociedad que se desarrolla en el siglo XVII no opuso al sexo un rechazo fundamental a reconocerlo. Al contrario, puso en acción todo un aparato para producir sobre él discursos verdaderos. No solo habló mucho de él y constriñó a todos a hacerlo, sino que se lanzó a la empresa de formular su verdad regulada. La causalidad en el sujeto, el inconsciente del sujeto, la verdad del sujeto en el otro que sabe, el saber en el otro de lo que el sujeto no sabe, todo eso halló campo propicio para desplegarse en el discurso del sexo. No, sin embargo, en razón de alguna propiedad natural inherente al sexo mismo, sino en función de las técnicas de poder inmanentes en tal discurso. El método. En el tipo de discurso sobre el sexo, en su forma de extorsión de la verdad que aparece históricamente y en lugares determinados, en torno al cuerpo del niño, a propósito del sexo femenino, etc., ¿cuáles son las relaciones de poder, las más inmediatas, las más locales, qué están actuando? El cuerpo del niño vigilado, rodeado de su cuna, lecho o cuarto, rodeado por sus padres,
pedagogos, médicos, todos atentos a las menores manifestaciones de su sexo, constituyó sobre todo a partir del siglo XVIII otro foco local de poder saber. Las relaciones de poder saber no son formas establecidas de repartición sino matrices de transformaciones. El conjunto constituido en el siglo XIX alrededor del niño y su sexo por el padre, la madre, el educador y el médico, atravesó modificaciones incesantes, desplazamientos continuos, uno de cuyos resultados más espectaculares fue una extraña inversión, mientras que, al principio, la sexualidad del niño fue problematizada en una relación directamente establecida entre el médico y los padres, en forma de consejos, vigilancia, amenazas para el futuro, finalmente fue en la relación del psiquiatra con el niño como la sexualidad de los adultos se vio puesta en entredicho. El dispositivo familiar sirvió de soporte a las grandes maniobras para el control de la natalidad, para las incitaciones poblacionistas, para la medicalización del sexo y la psiquiatrización de sus formas no genitales. Dominio. La sexualidad no se debe describir como aquello que el poder somete y a menudo fracasa en su intento de dominarla por completo, sino más bien como un punto de pasaje para las relaciones de poder. En las relaciones de poder la sexualidad no es el elemento más sordo, sino, más bien, uno de los que están dotados de la mayor instrumentalidad, utilizable para el mayor número de maniobras y capaz de servir de apoyo, de bisagra, a las más variadas estrategias. En una primera aproximación, parece posible distinguir, a partir del siglo XVIII, 4 grandes conjuntos estratégicos que despliegan a propósito del sexo dispositivos específicos de saber y de poder. 1. Histerización del cuerpo de la mujer, según el cual el cuerpo integralmente fue saturado de sexualidad. El cuerpo fue puesto en comunicación orgánica con él. Noé. Cuerpo social, cuya fecundidad regulada debe asegurar el espacio familiar, del que debe ser un elemento sustancial y funcional, y la vida de los niños, que produce y debe garantizar, por una responsabilidad biológico-moral, la madre, con su imagen negativa que es la mujer nerviosa, constituye la forma más visible de esta histerización. 2. Pedagogización del sexo del niño. Afirmación de que casi todos los niños se entregan o son susceptibles de entregarse a una actividad sexual, y de que siendo esa actividad indebida, a la vez natural y contra natura, trae consigo peligros físicos y morales. Tal pedagogización se manifiesta sobre todo en una guerra contra la masturbación que en Occidente duró cerca de 2 siglos. 3. Socialización de las conductas procreadoras. Socialización económica, por medidas sociales o fiscales, a la fecundidad de las parejas. Socialización política por la responsabilización de las parejas respecto del cuerpo social entero. Socialización médica, en virtud del valor patógeno, para el individuo y la especie, prestado a las prácticas de control de los nacimientos. 4. Psiquiatrización del placer perverso. El instinto sexual fue aislado como instinto biológico y psíquico autónomo, se analizó sus formas anómalas, se le prestó papel de normalización y patologización a la conducta entera, y por último, se buscó una tecnología correcta de dichas anomalías. En resumen, las 4 figuras son la mujer histérica, el niño masturbador, la pareja maltusiana y el adulto perverso. Cada uno es el correlativo de una de las estrategias que, cada una a su manera, atravesaron y utilizaron el sexo de los niños, mujeres y hombres. Tales estrategias se tratan de la producción misma de la sexualidad. La sexualidad es el nombre que se puede dar a un dispositivo histórico, no una realidad por debajo en la que se ejercerían difíciles apresamientos, sino una gran red superficial donde la estimulación de los cuerpos, la intensificación de los placeres, la incitación al discurso, la formación de conocimientos, el refuerzo de los controles y las resistencias se encadenan unos con otros según grandes estrategias de saber y de poder. Primero, las relaciones de sexo dieron lugar a un dispositivo de alianza, sistema de matrimonio, de transmisión de nombres y bienes, etc. Pero este dispositivo, poco a poco, perdió importancia debido a que los procesos económicos y las estructuras políticas dejaron de hallar en él un instrumento adecuado. Así, las sociedades del siglo XVIII inventaron y erigieron un nuevo dispositivo que se le superpone y que contribuyó, aunque sin excluirlo, a reducir su importancia. Ese es el dispositivo de la sexualidad. Como el de alianza, está empalmado a los compañeros sexuales, pero de muy distinta manera. En un intento de resumen de todo lo anteriormente expresado se puede decir, entonces, que la sexualidad está ligada a dispositivos de poder recientes. Ha estado en expansión creciente desde el siglo XVII. La disposición o arreglo que desde entonces la sostuvo no se dirige a la reproducción. Se ligó desde el origen a una intensificación del cuerpo, a su valoración como objeto de saber y como elemento en las relaciones de poder. Fue alrededor y a partir del dispositivo de alianza donde se erigió el de sexualidad. El papel de la familia es anclarla y constituir su soporte permanente. La familia es el cambiador de la sexualidad y de la alianza.
transporta la ley y la dimensión de lo jurídico hasta el dispositivo de sexualidad, y transporta la economía del placer y la intensidad de las sensaciones hasta el régimen de la alianza. 10. El psicoanálisis surge, justamente, recorriendo fuera del control familiar la sexualidad de los individuos, sacaba a la luz esa sexualidad, ponía en entredicho las relaciones familiares con el análisis que de ellas hacía. Periodización. La historia de la sexualidad supone dos rupturas. Una durante el siglo XVII, nacimiento de las grandes prohibiciones, valoración de la sexualidad adulta y matrimonial únicamente, etc. 2. La otra, durante el siglo XX, no tanto ruptura como inflexión de la curva. Los mecanismos de represión comenzaron a aflojarse. Se pasó de las prohibiciones sexuales a una tolerancia relativa respecto de las relaciones prenupciales o extramatrimoniales. Se levantaron en cierta medida los tabúes que pesaban sobre la sexualidad infantil. En el siglo XVIII, por mediación de la medicina, la pedagogía y la economía, se hizo del sexo no solo un asunto laico, sino un asunto de Estado, un asunto en el cual todo el cuerpo social, y casi cada uno de sus individuos, era instado a vigilarse. Se desarrollaba según tres ejes. A. La pedagogía, cuyo objetivo era la sexualidad específica del niño. B. La medicina, cuyo objetivo era la fisiología sexual de las mujeres. C. La demografía, cuyo objetivo era la regulación de los nacimientos. Hasta el psicoanálisis, reinaba toda una serie de teorías médicas sobre el sexo y la herencia, sobre el sexo y las perversiones. La teoría de la degeneración explicaba, por ejemplo, como una herencia cargada de diversas enfermedades producida en definitiva un perverso sexual, pero también explicaba cómo una perversión sexual inducía un agotamiento de la descendencia. Toda una práctica social, cuya forma exasperada y a la vez coherente fue el racismo de Estado, dio a la tecnología del sexo un poder temible y efectos remotos. Fue el psicoanálisis quien protagonizó la ruptura respecto a ese gran sistema de la generación. Buscó emancipar la tecnología médica propia del instinto sexual de sus correlaciones con la herencia, y, por consiguiente, con todos los racismos y eugenismos que la acompañaban. Fue en primer término en la familia burguesa o aristocrática donde se problematizó la sexualidad de los niños y adolescentes, donde se medicalizó la sexualidad femenina, y donde se alertó sobre la posible patología del sexo, la urgente necesidad de vigilarlo y de inventar una tecnología racional de corrección. Fue allí el primer lugar de la psiquiatrización del sexo. Frente a ello, las capas populares escaparon durante mucho tiempo al dispositivo de sexualidad. Los mecanismos de sexualización penetraron lentamente en esas capas, y sin duda en tres etapas sucesivas. 1. Primero a propósito de los problemas de natalidad. 2. Luego, cuando la organización de la familia canónica pareció un instrumento de control político y regulación económica indispensable para la sujeción del proletariado urbano, gran campaña en pro de la moralización de las clases pobres. 3. Finalmente, cuando a fines del siglo XIX se desarrolló el contrato judicial y médico de las perversiones, en nombre de una protección general de la sociedad y la raza. 11. De esta forma puede decirse que el dispositivo de sexualidad se difundió en el cuerpo social entero. Pero no adquirió en todas partes las mismas formas ni utilizó los mismos instrumentos. El sexo no fue una parte del cuerpo que la burguesía tuvo que descalificar o anular, sino que fue el elemento de sí misma que la inquietó más que cualquier otro, que la preocupó, exigió y obtuvo sus cuidados. A partir de mediados del siglo XVIII, la burguesía empieza a proveerse de una sexualidad y constituirse a partir de ella un cuerpo específico, un cuerpo de clase, dotado de salud, una higiene. Así como la aristocracia había afirmado la especificidad del cuerpo por medio de la sangre, de las ascendencias, la burguesía, para darse un cuerpo, miró en cambio hacia la descendencia y la salud de su organismo. El sexo fue la sangre de la burguesía. La preocupación genealógica se volvió preocupación por la herencia. En los matrimonios se tomó en cuenta no solo la herencia económica sino las amenazas de la herencia biológica. Por todo esto es posible decir que la sexualidad es originaria e históricamente burguesa y que induce, en sus desplazamientos sucesivos y sus transposiciones, efectos de clase de carácter específico. En su emergencia histórica, el psicoanálisis no puede disociarse de la generalización del dispositivo de sexualidad y de los mecanismos secundarios de diferenciación que en él se produjeron. El psicoanálisis desempeña en tal dispositivo varios papeles simultáneos. Es mecanismo de unión de la sexualidad con el sistema de alianza. Se establece en posición adversa a la teoría de la degeneración. Funciona como elemento diferenciador en la tecnología general del sexo. La sociedad del cansancio, John C. H. Ann. La violencia neuronal toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. El comienzo del siglo XXI, desde el punto de vista patológico, tiene enfermedades neuronales, como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, etc.
Estas enfermedades son infartos ocasionados por un exceso de positividad. Las enfermedades neuronales del siglo XXI siguen una dialéctica de la positividad. Consisten en estados patológicos atribuibles a un exceso de positividad. La violencia parte de lo idéntico. En un sistema dominado por lo idéntico solo se puede hablar de las defensas del organismo en sentido figurado. La resistencia inmunitaria se dirige siempre contra lo otro o lo extraño. Lo idéntico no conduce a la formación de anticuerpos. En un sistema dominado por lo idéntico no tiene sentido fortalecer las defensas del organismo. En este sentido, es relevante el rechazo no inmunológico, el cual va dirigido a la sobreabundancia de lo idéntico, al exceso de positividad. La repulsión frente al exceso de positividad consiste en una abreacción digestivo-neuronal y en un rechazo. El agotamiento, la fatiga y la asfixia ante la sobreabundancia, todas son manifestaciones de una violencia neuronal. La violencia de la positividad no presupone ninguna enemistad. Se despliega en una sociedad permisiva y pacífica. Debido a ello no es tan visible. Habita el espacio libre de negatividad de lo idéntico, ahí donde no existe ninguna polarización entre amigo o enemigo, entre el adentro y el afuera, o entre lo propio y lo extraño. 12. La positivización del mundo permite la formación de nuevas formas de violencia. Estas son inmanentes al sistema mismo. Y precisamente en razón de su inmanencia no suscitan resistencia. Aquella violencia neuronal que da lugar a infartos psíquicos consiste en un terror de la inmanencia. La violencia de la positividad es saturativa, exhaustiva. Por ello es inaccesible a una percepción inmediata. Tanto la depresión como el TRA indican un exceso de positividad. Este último significa el colapso del yo que se funde por su sobrecalentamiento que tiene su origen en la sobreabundancia de lo idéntico. El hiper de la hiperactividad es sencillamente una masificación de la positividad. Más allá de la sociedad disciplinaria de Foucault, que consta de hospitales, psiquiátricos, cárceles, etc., ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se ha establecido una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, shoppings, etc. La sociedad del siglo XXI no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. Sociedad que produce depresivos y fracasados. La sociedad del disciplinamiento estaba marcada por el deber hacer negativo. La sociedad del rendimiento está marcada por el podemos hacer positivo. La positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber. El sujeto del rendimiento es más rápido y más productivo que el de obediencia. Pero no hay una ruptura entre el disciplinamiento y la productividad, entre el deber y el poder, sino una continuidad. El poder eleva el nivel de productividad obtenida por la técnica disciplinaria. El sujeto del rendimiento sigue siendo obediente, sigue estando disciplinado, pero ahora es, además, rendidor. Alan Ehrenberg sitúa la depresión en el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. El éxito de la depresión comienza en el instante en el que el modelo disciplinario de gestión de la conducta, que, de forma autoritaria y prohibitiva, otorgó sus respectivos papeles tanto a las clases sociales como a los dos sexos, es abandonado a favor de una norma que induce al individuo a la iniciativa personal, que lo obliga a devenir él mismo. El deprimido no está a la altura, está cansado del esfuerzo de devenir él mismo. Sin embargo, lo que provoca la depresión no es solo el agotamiento de pertenecer a sí mismo, de devenir él mismo, sino la presión por el rendimiento. El hombre tardomoderno es un hombre indefenso y desprotegido frente al exceso de positividad. Es aquel animal laborans que se explota a sí mismo, voluntariamente, sin coacción externa. Él es, al mismo tiempo, verdugo y víctima. La depresión se desata en el momento en el que el sujeto de rendimiento ya no puede poder más. El lamento del individuo depresivo, nada es posible, solamente puede manifestarse dentro de una sociedad que cree que nada es imposible. La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre bajo el exceso de positividad. El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera, no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo. En este sentido, se diferencia del sujeto de obediencia. La supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad, más bien hace que libertad y coacción coincidan. Así, el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza. 13. Y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica,
que, a causa de las estructuras de obligación inmanentes a ella, se convierte en violencia. Las enfermedades psíquicas de la sociedad de rendimiento constituyen precisamente las manifestaciones patológicas de esta libertad paradójica. El aburrimiento profundo, el exceso de positividad se manifiesta, asimismo, como un exceso de estímulos, informaciones e impulsos. Modifica radicalmente la estructura y economía de la atención. Debido a esto, la percepción queda fragmentada y dispersa. Además, el aumento de carga de trabajo requiere una particular técnica de administración del tiempo y la atención, denominada como multitasking. Esta técnica, sin embargo, no significa un progreso en la civilización, sino más bien una regresión. Este efecto multitasking está ampliamente extendido entre los animales salvajes, ya que es imprescindible para la supervivencia. El animal salvaje está obligado a distribuir su atención en diversas actividades. Este efecto, que no deja lugar para la atención contemplativa, es preocupante. Los logros culturales de la humanidad se deben a una atención profunda y contemplativa. La cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. Esta es reemplazada progresivamente por una forma de atención muy distinta, la hiperatención. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos. Dada, además, su escasa tolerancia al hastío, tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. Vida activa. La sociedad de trabajo se ha individualizado y convertido en la sociedad de rendimiento y actividad. El animal laborans tardomoderno está dotado de tanto ego que está por explotar, y es cualquier cosa menos pasivo. El animal laborans tardomoderno es, en sentido estricto, todo menos animalizado. Es hiperactivo e hiperneurótico. La moderna pérdida de creencias, que afecta no solo a Dios o al más allá, sino también a la realidad misma, hace que la vida humana se convierta en algo totalmente efímero. Pero no solo esta es efímera, sino también lo es el mundo en cuanto tal. Nada es constante y duradero. Ante esta falta de ser surgen el nerviosismo y la intranquilidad. El yo tardomoderno está totalmente aislado, incluso las religiones, las cuales de alguna manera liberaban al hombre del miedo a la muerte y generaban una sensación de duración, ya no sirven. La sociedad de trabajo y rendimiento no es ninguna sociedad libre. Produce nuevas obligaciones. La dialéctica del amo y el esclavo no conduce finalmente a aquella sociedad en la que todo aquel que sea apto para el ocio es un ser libre, sino más bien a una sociedad de trabajo, en la que el amo mismo se ha convertido en esclavo del trabajo. En esta sociedad de obligación, cada cual lleva consigo su campo de trabajos forzados. Y lo particular de este último consiste en que allí se es víctima y verdugo a la vez. Así, uno se explota a sí mismo. Así, la pérdida de la capacidad contemplativa está vinculada a la absolutización de la vida activa. Es corresponsable de la histeria y el nerviosismo de la moderna sociedad activa. 14. Pedagogía del mirar. La vida contemplativa presupone una particular pedagogía del mirar. Aprender a mirar significa acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo, es decir, educar el ojo para una profunda y contemplativa atención, para una mirada larga y pausada. Uno tiene que aprender a no responder inmediatamente a un impulso, sino a controlar los instintos que inhiben y ponen término a las cosas. Reaccionar inmediatamente y a cada impulso es una enfermedad, un declive, un síntoma del agotamiento. La vida contemplativa opone resistencia a los impulsos atosigantes que se imponen. En lugar de exponer la mirada a merced de los impulsos eternos, la guía con soberanía. En cuanto a acción que dice no y es soberana, la vida contemplativa es más activa que cualquier hiperactividad, pues esta última representa precisamente un síntoma del agotamiento espiritual. Existen dos formas de potencia. La positiva es la potencia de hacer algo. La negativa es, sin embargo, la potencia del no hacer, de decir no. Esta última se diferencia de la mera impotencia, de la incapacidad de hacer algo. La impotencia consiste únicamente en ser lo contrario de la potencia positiva. La potencia negativa excede la positividad. Es una potencia del no hacer. Si solo se poseyera la potencia de hacer algo, pero ninguna potencia de no hacer, entonces se caería en una hiperactividad mortal. Si solamente se tuviera la potencia de pensar algo, el pensamiento se dispersaría en la hilera infinita de objetos. La reflexión sería imposible, porque la potencia positiva, el exceso de positividad, permite tan solo el seguir pensando. La negatividad del no es un rasgo característico de la contemplación. La negatividad del no constituye un proceso extremadamente activo, es todo menos pasividad. Es un ejercicio que consiste en alcanzar en sí mismo un punto de soberanía, en ser centro. La hiperactividad es, paradójicamente, una forma en extremo pasiva de actividad que ya no permite ninguna acción libre.
Se basa en una absolutización unilateral de la potencia positiva. La sociedad del cansancio. El cansancio de la sociedad de rendimiento es un cansancio a solas, que aísla y divide. Estos cansancios son violencia, porque destruyen toda comunidad, toda cercanía, incluso el mismo lenguaje. El cansancio del agotamiento es un cansancio de la potencia positiva. Incapacidad para hacer algo. El cansancio que inspira es un cansancio de la potencia negativa. Subjetividad controlada, Lukevich. Desde el siglo XIX, el principio de soberanía popular representada se instituyó desde unos estados que definían al territorio, sobre el que operaban como nación. Esas naciones estaban representadas en los estados. Constituían espacios unificados y delimitados netamente, un mercado, una soberanía sobre ese mercado, una identidad de sus habitantes. La moneda nacional era un símbolo evidente de esas tres dimensiones: mercado, soberanía e identidad nacional. Desde el último cuarto de siglo las naciones se han desvanecido como realidades efectivas. Los estados tienden a no representar los proyectos nacionales sino a administrar tendencias generales de los mercados. No ejercen ya la soberanía económica e informativa. 15. Que se ha deslocalizado de las entidades políticas reconocibles. Las identidades se disuelven en tipos universalistas. La tarjeta plástica informatizada es el símbolo pertinente de este modo de organización de la vida social y económica. Cada tipo de Estado instituye un tipo subjetivo que le es propio. Los Estados nacionales habían instituido la figura del ciudadano como fundamento de su operatoria. El ciudadano se define por una propiedad y una pertenencia. La propiedad es la conciencia, la pertenencia es nacional. La conciencia nacional define una identidad necesaria para el funcionamiento del Estado. La conciencia fundaba entonces la identidad. Los estados actuales, que tienden a unificarse en mercados comunes que los trascienden, se definen como técnico-administrativos. Los estados tecnoadministrativos no representan pueblos sino tendencias de los mercados. El soporte ciudadano no puede fundamentarlo. Es importante también recordar que, en la medida que no hay sistema capaz de incluirlo todo, la exclusión específica de cada sistema de organización es fundante de su propia lógica. Si un tipo de Estado organiza un tipo subjetivo para los incluidos, organiza también la subjetividad de los excluidos. Los estados técnico-administrativos tienden a excluir el revés específico del consumidor. Se trata de los excluidos del mercado, del consumo, de las redes. Se trata de los que están por fuera de un mundo pequeño. Pero el excluido del consumo carece aún de nombre que lo defina socialmente. Pues el nombre de marginales resulta inadecuado para la forma específica de exclusión que soportan. Los excluidos actuales no son desplazados hacia los márgenes. La pertenencia a la red parece carecer de márgenes. Hay solo adentro y afuera. El modo de exclusión de los no consumidores es la expulsión. Los expulsados no pueden entrar, no hay forma. Están entre nosotros pero en otro mundo que no es el pequeño mundo virtual. Y aquí llegamos al meollo de las sociedades de control. Los flujos de información constituyen una minuciosa policía silenciosa que anota cada acto de los habitantes de la red o del mundo. El habitante no deja huellas a interpretar por el detective sino registros explícitos a recopilar por las bases. Una meticulosa biografía se va anotando en distintos puntos de la red, dispuesta a reunirse en el punto en que fuera necesario. Esta biografía es la precisa identidad de la persona en los circuitos de crédito y consumo, de empleos y premios, de becas y viajes. Pues con los cambios del tipo subjetivo instituido tiene que cambiar conjuntamente el principio social de identidad. El principio social de identidad establece en función de qué parámetros un integrante de una sociedad será reconocido como el mismo por los demás, será identificado, será convocado o rechazado, será valorado o despreciado. En los estados nacionales la identidad de la persona estaba configurada por su ideología. Pero en los estados técnico-administrativos, ya las ideas inciden muy poco en la determinación social de una identidad. El consumidor ya no se define por sus ideas, sino por sus actos. Será reconocido, identificado, valorado y convocado por esa serie exhaustiva de actos insignificantes. Si esa es su identidad para otros, pronto lo será para sí mismo. Así, la subjetividad está marcada por la exigencia de autocontrol. Los controles se han interiorizado. Los actos han sustituido a las representaciones conscientes en la determinación de la identidad. Las pertenencias han dejado de definirse como afiliaciones para definirse como frecuencias de un consumo específico. La libertad de opinión ha 16. Encontrado su contracara en el autocontrol meticuloso de los actos. La sociedad de control se ha instituido. La subjetividad controlada es el soporte de los estados técnico-administrativos. Identidades Preta Porter. Rolnick.
La guerra de los géneros es una realidad que tiene razón de ser. Las mujeres no tienen las mismas posibilidades de desarrollo social que los hombres y por eso tienen que juntarse y pelear para conquistar condiciones de igualdad. Sin embargo, si examinamos la cuestión de la guerra de los géneros desde otra perspectiva, el asunto se complica y ahí sí hay muchas cosas que considerar. Si analizamos la cuestión del género en el ámbito del pensamiento de la subjetividad, podremos ver que reducir la subjetividad en torno de la idea de género tiene implicaciones que no son tan progresistas como la lucha por la igualdad de derechos. Pienso que en la contemporaneidad necesitamos replantear teóricamente la noción de subjetividad, al mismo tiempo que somos presionados a vivirla de maneras distintas. La modernidad nos habituó a pensar la subjetividad solo a través de las formas en las cuales se expresa o se presenta, a través de la manera en que cada uno se viste, se relaciona, ama, tiene relaciones sexuales, trabaja, etc. Ese conjunto de formas definirían un perfil de la subjetividad, a través del cual las personas se reconocen y son reconocidas por los otros. Sin embargo, al mismo tiempo existe otra dimensión de la subjetividad igualmente material y real. Esa otra dimensión es aquella donde cada subjetividad vive inmersa en un entramado de universos específicos, políticos, culturales, sexuales, etc. Esos universos existen en la subjetividad bajo la forma de sensaciones. Claro que también tienen sus representaciones, contenidos, significaciones, pero ellos existen fundamentalmente bajo la forma de sensaciones. Cada sensación de un universo se relaciona con las sensaciones de los otros universos que también pueblan la subjetividad. Estos universos cambian a lo largo de la existencia, algunos quedan, otros desaparecen, otros se integran, y cuando eso sucede, cuando se integra un nuevo universo, lo hace a través de las sensaciones que se relacionan con las que ya estaban ahí. En esta relación se produce una composición de relaciones donde va a cambiar la fuerza y la intensidad de cada sensación, y se van produciendo nuevos estados sensibles que también van a ir cambiando. En la medida en que cambia la fuerza de cada sensación, se va modificando también el estado general sensible de la subjetividad. Este proceso es ineludible. Ese proceso se produce incesantemente, hasta que, llegado a un umbral de cambio de ese estado sensible, empieza a despegarse de las figuras a través de las cuales esa persona se reconoce y es reconocida. La persona se siente totalmente extraña porque hay una inadecuación total entre su realidad sensible y su realidad expresiva. Esa inadecuación produce malestar, incomodidad, angustia, inquietud, es como si uno estuviera sin casa, sin lugar. En la contemporaneidad, el proceso se ha intensificado muchísimo. La cantidad y la variabilidad de universos que habitan cada subjetividad es hoy mucho mayor que hace 2 siglos. Antes, los universos que habitaban la subjetividad eran básicamente locales. Hoy una subjetividad es habitada por universos de toda clase, de todas partes del planeta, no importa en qué punto de él uno se encuentre. 17. Esto hace que se tornen más presentes esas sensaciones de extrañamiento por las que estamos atravesando. Una persona está muy bien y de un segundo para otro, de repente, está totalmente trastornada y no sabe por qué. No parece haber nada objetivo. Nada ha cambiado. Sin embargo, algo pasó de un umbral y cambió todo, al punto que nada más tiene sentido. Las maneras que uno tiene de reaccionar a esta situación, de vivirla, son innumerables. La más común tiene que ver con el hecho de que nuestra forma de pensar la subjetividad la heredamos de otro momento histórico, de la modernidad. Desde esa perspectiva, la subjetividad se organiza en torno de una representación de sí a la que se llama identidad. Pero hoy en día no se puede seguir pensando en términos de identidad. Sin embargo, nosotros hemos sido formados para pensarnos en términos identitarios. Por eso vivimos esos extrañamientos de forma tan intensa. Una sola existencia no es suficiente para vivir un cambio tan acentuado y ello hace que uno se sienta tan extrañado casi todos los días y a veces varias veces por día. Si tenemos como referencia para la organización de la subjetividad a la identidad, entonces vivimos las experiencias de extrañamiento como si algo nos faltara para estar completos y sentirnos bien. Esa falta puede traducirse como una sensación de incompetencia, de falta de inteligencia, de fracaso, de patología, etc. Toda esa situación es vivida con culpa justamente porque tomamos como referencia el modelo identitario. Las situaciones de extrañamiento no solamente pasan porque somos habitados por una infinitud de universos, sino también por la propia lógica del capital que necesita crear todo el tiempo nuevas órbitas de mercado y deshacer otras. Con cada órbita que deshace, un modo de subjetivación se deshace al mismo tiempo. Esto lleva a la mayor parte de las personas a querer ubicarse en la última nueva órbita que se está organizando. Entre otras cosas, por temor a quedar fuera de órbita. Sin embargo, eso no implica que uno conquiste una tolerancia hacia lo extraño.
Tanto por la cantidad enorme de universos como por la propia lógica del capital, las figuras se deshacen muy rápidamente, pero en vez de abrir una posibilidad de creación individual y colectiva interesante, uno interpreta la experiencia, desde un lugar identitario, como que algo le falla. Una de las características de nuestra época es que las identidades locales se pulverizan, y la tendencia es ocupar rápidamente su lugar con identidades globalizadas, que sirven para los chinos, portugueses, etc. Lo que no cambia es que sigue habiendo una referencia identitaria. Desde el punto de vista de los procesos subjetivos, reivindicar el género puede funcionar como una actitud defensiva contra la sensación de extrañamiento. Desde esta peculiar mirada es que el tema de género puede ser visto como otro modo de la cuestión de la adicción al régimen de identidad. Nuestra sociedad continúa funcionando con la referencia identitaria para organizar la subjetividad. Entonces lo que hacemos cuando funcionamos con esa referencia es buscar representaciones, figuraciones, a través de las cuales nos podemos reorganizar. Como este es el modelo predominante, aparece como una especie de toxicomanía o adicción a la identidad. En el paquete de adicción de identidad hay montones de drogas que funcionan en el mercado para producir y sostener esa ilusión, los libros de autoayuda, las terapias que 18. Prometen eliminar el malestar como la neurolingüística, también las drogas de la industria farmacológica que utiliza la psiquiatría biológica, etc. Por todo esto, desde mi perspectiva, lo que hay que plantear es que lo que debe ser combatido es el propio régimen identitario de organización de la subjetividad, y no las identidades globales flexibles o las locales. Es necesario que la subjetividad no se organice a partir de figuraciones previas a ser consumidas, sino que se requiere desarrollar toda una nueva forma de escuchar el plano de las sensaciones, de la subjetividad, que se puede llamar plano del inconsciente. Una escucha para esa dimensión, para ese plano de la realidad, implica poder comenzar a soportar el extrañamiento sin sentirlo dramáticamente como la falta de algo, como si uno estuviera delante de un peligro de enloquecimiento o de muerte. A partir de ahí y de lo que emerge del estado sensible, crear con los recursos que cada individuo o grupo dispone nuevas formas de ser en el mundo que hagan que estos estados sensibles encuentren maneras de expresarse y que la vida pueda seguir su flujo, su curso. ¿Qué pasa con el concepto de normalidad desde esta nueva perspectiva? Cuando la referencia identitaria funcionaba, si una persona se sentía extrañada, lo interpretaba como una desviación de la normalidad e intentaba reorganizarse nuevamente en torno de aquello que definía como normal. Hoy en día ya no hay una identidad, patrón, porque esta fue reemplazada por muchas identidades flexibles que van cambiando. Entonces la gente ya no tiene miedo de no ser normal, sino que vive en una situación de fragilización y temiendo no conseguir organizarse. Entonces sale de la escena el par normal o anormal, y entra en escena la cuestión de la fragilización. Creo que la experiencia más significativa de desvanecimiento de sentido, que es vivida como fragilización, es lo que la psiquiatría denomina síndrome de pánico. Yo no lo tomo como un síndrome, sino como una experiencia subjetiva muy común en la contemporaneidad. Tampoco pienso que pueda ser comprendida simplemente aplicando la idea de estructura fóbica o cualquier otro modelo, sí, clásico. Es otra cosa, que debe ser pensada de otra forma. Se trata de una experiencia tal de desvanecimiento de sentido que la sensación es que el cuerpo mismo corre el riesgo de perder su organicidad, permitiendo que las funciones se autonomicen. 19. La violencia de la interpretación, Aulacnier. La actividad de representación, sus objetos y su meta. Por actividad de representación entendemos el equivalente psíquico del trabajo de metabolización característico, de la actividad orgánica. Este último puede definirse como la función mediante la cual se rechaza un elemento heterogéneo respecto de la estructura celular, e inversamente, se lo transforma en material que se convierte en homogéneo a él. Esta definición puede aplicarse en su totalidad al trabajo que opera la psique, con la reserva de que, en este caso, el elemento absorbido y metabolizado no es un cuerpo físico sino un elemento de información. Toda representación confronta con una doble puesta en forma. 1. Puesta en forma de la relación que impone a los elementos constitutivos del objeto representado. 2. Puesta en forma de la relación entre el representante y el representado. Esta última es el corolario de la precedente. En efecto, cada sistema debe representar al objeto de modo tal que su estructura molecular se convierta en idéntica a la del representante. El objetivo del yo es forjar una imagen de la realidad del mundo que lo rodea, y de cuya existencia ya está informado, que sea coherente con su propia estructura. Para el yo, conocer el mundo equivale a representarlo de tal modo que la relación que liga a los elementos que ocupan su escena le sea inteligible. Según nosotros, el yo no es más que el saber del yo sobre el yo. Si aceptamos esta definición, se deduce que la estructura relacional que el yo impone a los elementos de la realidad es la copia de la que la lógica del discurso impone a los enunciados que lo constituyen.
Esta relación de la que el yo ha comenzado por apropiarse constituye la condición previa necesaria para que le sea accesible el esquema de su propia estructura. Por ello, para el sujeto, la realidad no es más que el conjunto de las definiciones que acerca de ella proporciona el discurso cultural. La representación del mundo, obra del yo, es, así, representación de la relación que existe entre los elementos que ocupan su espacio y, al mismo tiempo, de la relación que existe entre el yo y estos mismos elementos. Por todo esto, es posible decir que la actividad de representación se convierte para el yo en sinónimo de una actividad de interpretación. La forma de acuerdo con la cual el objeto es representado por su nominación devela la interpretación que se formula el yo acerca de lo que es causa de la existencia del objeto y de su función. Por ello, lo que caracteriza la estructura del yo es el hecho de imponer a los elementos presentes en sus representaciones un esquema relacional que está en consonancia con el orden de causalidad que impone la lógica del discurso. El objetivo de la actividad de representación es, entonces, de forma general, metabolizar un material heterogéneo de tal modo que pueda ocupar un lugar en una representación que, en última instancia, es sólo la representación del propio postulado. Es importante recordar que para la psique no existe información alguna que pueda ser separada de lo que se denomina como información libidinal. En este sentido, se puede afirmar que toda puesta en representación implica una experiencia de placer. 20. El estado de encuentro y el concepto de violencia. Para que la actividad psíquica sea posible, se requiere que pueda apropiarse de un material exógeno. Ese material no es, sin embargo, una materia amorfa. Tiene que ver con las informaciones emitidas por los objetos soportes de catexia asterisco, objetos cuya existencia y, por lo tanto, la irreductibilidad de determinadas propiedades, la actividad psíquica deberá reconocer. Asterisco catexia. Asociación, consciente o inconsciente de una emoción con una idea, objeto y sobre todo persona. Así, la experiencia de encuentro confronta a la actividad psíquica con un exceso de información que ignorara hasta el momento en que ese exceso la obliga a reconocer que lo que queda fuera de la representación característica del sistema retorna a la psique bajo la forma de un desmentido concerniente a su representación de su relación con el mundo. Violencia primaria. Se refiere a la acción mediante la cual se le impone a la psique de otro una elección, un pensamiento o una acción motivados en el deseo del que lo impone, pero que se apoyan en un objeto que corresponde para el otro a la categoría de lo necesario. Al ligar el registro del deseo del uno al de la necesidad del otro, el propósito de la violencia se asegura de su victoria. Al instrumentar el deseo sobre el objeto de una necesidad, la violencia primaria alcanza su objetivo, que es convertir a la realización del deseo del que la ejerce en el objeto demandado por el que la sufre. Aparece la imbricación que ella determina entre estos tres registros fundamentales que son lo necesario, el deseo y la demanda. Esta imbricación le posibilita a la violencia primaria impedir que se la devele como tal, al presentarse bajo la apariencia de lo demandado y de lo esperado. El contrato narcisista. El modo de acción característico del lenguaje fundamental nos ha obligado a realizar una primera incursión más allá del espacio familiar. Muy poco podría decirse acerca del efecto de la palabra materna y paterna si no se tuviese en cuenta la ley a la que están sometidas y que el discurso sociocultural impone. Designamos así al conjunto de instituciones cuyo funcionamiento presenta un mismo rasgo característico. Lo acompaña un discurso sobre la institución que afirma su justificación y su necesidad. Este discurso designa para nosotros al discurso ideológico. Así, lo que se quiere mostrar es que 1. La relación que mantiene la pareja parental con el niño lleva siempre la huella de la relación de la pareja con el medio social que la rodea. 2. El discurso social proyecta sobre el infante la misma anticipación que al que caracteriza al discurso parental. Mucho antes de que el infante haya nacido, el grupo habrá precatectizado el lugar que se supondrá que ocupará, con la esperanza de que él transmita idénticamente el modelo sociocultural. 3. El sujeto, a su vez, busca y debe encontrar, en ese discurso, referencias que le permitan proyectarse hacia un futuro, para que su alejamiento del primer soporte constituido por la pareja paterna no se traduzca en la pérdida de todo soporte identificatorio. 4. El conflicto que quizás exista entre la pareja y su medio puede confirmar ante la psique infantil la identidad, entre lo que transcurre en la escena exterior y su 21. Representación fantaseada, de una situación de rechazo, exclusión, agresión u omnipotencia. La realidad de la opresión social sobre la pareja, o de la posición dominante que la pareja ejerce en ella, desempeñará un papel en el modo en que el niño elaborará sus enunciados identificatorios. Dicha realidad cumple un papel en el destino de estos niños que, en un segundo momento, la sociedad remite a diferentes instituciones para que reparen los perjuicios de los que ella es responsable. El contrato narcisista.
Consideremos un grupo X. Su existencia implica que la mayor parte de los sujetos, salvo durante periodos muy breves de su historia, aceptan como verdaderos un discurso que afirma lo bien fundado de las leyes que rigen su funcionamiento, define el objetivo buscado y lo impone. Podemos considerar estas leyes como la tela que subtiende la representación de los sujetos que dan acerca del conjunto ideal. Se deduce que la relación del sujeto con el conjunto depende de su catectización de los enunciados del fundamento. Al adherir al campo social, el sujeto se apropia de una serie de enunciados que su voz repite. Esta repetición le aporta la certeza de la existencia de un discurso en el que la verdad acerca del pasado está garantizada, con el corolario de la creencia en la posible verdad acerca de las previsiones sobre el futuro. El sujeto ideal no es idéntico al yo ideal o al ideal del yo, refiere al sujeto del grupo, o sea, a la idea de él mismo que el sujeto demanda al grupo, como concepto que lo designa como un elemento que pertenece a un todo que reconoce en él una parte homogénea. El sujeto, entonces, ve en el conjunto al soporte ofrecido a una parte de su libido narcisista. Por ello, hace de su voz el elemento que se añade al coro del discurso del conjunto. A cambio de ello, el grupo reconoce que solo puede existir gracias a lo que la voz repite. Valoriza de ese modo la función que él le solicita. Transforma la repetición en creación continua de lo que es, y solo puede persistir a ese precio. El contrato narcisista se instaura gracias a la precatectización por parte del conjunto del infante como voz futura que ocupará el lugar que se le designa. Por anticipación, provee a este último del rol de sujeto del grupo que proyecta sobre él. Independientemente de la función que puede cumplir lo que Freud llama el líder del grupo o el yo ideal, para la existencia del conjunto es condición necesaria la presencia de un modelo ideal que atraiga hacia sí una parte de la libido narcisista de los sujetos. El contrato narcisista tiene como signatarios al niño y al grupo. La catectización del niño por parte del grupo anticipa la del grupo por parte del niño. En efecto, hemos visto que, desde su llegada al mundo, el grupo catectiza al infante como voz futura a la que solicitará que repita los enunciados de una voz muerta y que garantice así la permanencia cualitativa y cuantitativa de un cuerpo que se autorregenerará en forma continua. En cuanto al niño, y como contrapartida de su catectización del grupo y de sus modelos, demandará que se le asegure el derecho a ocupar un lugar independiente del exclusivo veredicto parental, que se le ofrezca un modelo ideal que los otros no pueden rechazar sin rechazar al mismo tiempo las leyes del conjunto, que se le permita conservar la ilusión de una persistencia temporal proyectada sobre el conjunto y, en primer lugar, en un proyecto del conjunto que, según se supone, sus sucesores remontarán y preservarán. 22. El discurso del conjunto le ofrece al sujeto una certeza sobre su historicidad. El acceso a una historicidad es un factor esencial en el proceso identificatorio. Es indispensable para que el yo alcance el umbral de autonomía exigido por su funcionamiento. La definición dada del contrato narcisista es universal. Sin embargo, la parte de la libido narcisista que se catectiza en él varía de uno a otro sujeto, de una a otra pareja y entre los dos elementos de la pareja. El yo y la conjugación del futuro, acerca del proyecto identificatorio y de la excisión del yo. Definimos como proyecto identificatorio la autoconstrucción continua del yo por el yo, necesaria para que esta instancia pueda proyectarse en un movimiento temporal, proyección de la que depende la propia existencia del yo. Acceso a la temporalidad y acceso a una historización de lo experimentado van de la mano. La entrada en escena del yo es, al mismo tiempo, entrada en escena de un tiempo historizado. Si por alguna razón, ya sea por condiciones de la familia o por condiciones referentes al conjunto social, el yo no puede tener acceso a esta temporalidad de historización, esto posibilitaría las condiciones para que pueda devenir una psicosis. Para el proyecto identificatorio es necesario que el yo pueda reconocer y aceptar una diferencia entre lo que es y lo que querría ser. En este sentido, la posibilidad de considerar al cambio como instrumento de una prima de placer futura es condición necesaria para el ser del yo. Esta instancia debe poder responder cada vez que se plantea el interrogante acerca de quién es yo, interrogante que nunca desaparecerá, que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida y que no puede tropezar, salvo en momentos aislados, con la ausencia de respuesta sin que el yo se disuelva en la angustia. El proyecto es construcción de una imagen ideal que el yo se propone a sí mismo, imagen que en un espejo futuro podría aparecer como reflejo del que mira. La imagen que tiene de su futuro no puede coincidir con la imagen que el sujeto se forja acerca de él en su presente. Para ser, el yo debe apoyarse en el anhelo de ser la imagen futura, pero una vez alcanzado ese tiempo futuro deberá convertirse en fuente de un nuevo proyecto. Así, entre el yo y su proyecto debe persistir un intervalo. Lo que el yo piensa ser debe presentar alguna carencia, siempre presente, en relación con lo que anhela llegar a ser. Entre el yo futuro y el yo actual debe persistir una diferencia, una X que representa lo que debería añadirse al yo para que ambos coincidan. Esta X debe faltar siempre. La angustia
angustia de castración es el tributo que todo sujeto paga a esta instancia que se llama el yo y sin la cual aquel no podría ser sujeto de su discurso. Castración e identificación son las dos caras de una misma unidad. Una vez advenido el yo, la angustia resurgirá en toda oportunidad en la que las referencias identificatorias puedan vacilar. Ninguna cultura protege al sujeto contra el peligro de esta vacilación, del mismo modo en que ninguna estructura lo preserva de la experiencia de la angustia. Por el contrario, cabe afirmar que en la estructura familiar, al igual que en la estructura social, existen formas particularmente ansiógenas, y por ello mismo, particularmente aptas para inducir en el sujeto reacciones psicóticas o conductas que, en forma más o menos camuflada, se aproximan a ellas. El acceso al proyecto identificatorio, tal como lo hemos definido, demuestra que el sujeto ha 23. Podido superar la prueba fundamental que lo obliga a renunciar al conjunto de objetos que, en una primera fase de su vida, han representado soportes, conjuntos de su libido de objeto y de su libido narcisista, objetos que le han permitido plantearse como ser y designar a los objetos codiciados por tener. Podemos decir que el yo está constituido por una historia, representada por el conjunto de los enunciados identificatorios de los que guarda recuerdo, por los enunciados que manifiestan en su presente su relación con el proyecto identificatorio y, finalmente, por el conjunto de los enunciados en relación con los cuales ejerce su acción represora para que se mantengan, fuera de su campo, fuera de su memoria, fuera de su saber. Esto último siendo aquello que se denomina como yo inconsciente. Este es la acción represora que ejerce y que conduce a reprimir una parte de su historia. Es decir, los enunciados que han llegado a ser contradictorios con un relato que reconstruye constantemente y todo enunciado, que exigiría una posición levida en él que él rechaza o que declara prohibida. Lo que entendemos con los conceptos de simbólico y de imaginarios. Lo simbólico. Lo que caracteriza a la función simbólica, al signo lingüístico y al lenguaje es el hecho de crear una formalización de lo real que permite pasar de lo individual a valores universales. A la singularidad de los elementos se le contrapone la universalidad de las relaciones que los unen. Al designarlos, el lenguaje crea un sentido que estas relaciones engendra, y este poder se manifiesta a través de aquello que, a partir de ese momento, será enunciado como ley de la relación presente entre los elementos. Cuando utilizamos el término de simbólico o de función simbólica, en el registro identificatorio nos referimos a una serie particular de signos cuya función se manifiesta en forma directa y privilegiada por la nominación que define el lugar y la función del sujeto en su red familiar. Los términos padre, hijo, madre, designan una función que solo tiene sentido por la relación que plantea entre un término y el conjunto de los términos del sistema de parentesco. Se observa en el psicótico una excisión entre la posibilidad que puede mantener de reconocerse en el término que lo designa como este hijo de esta madre, de este padre, o como hermano de este otro, y su imposibilidad de apropiarse del símbolo, es decir, de la función como concepto, apropiación que exigiría que reconozca la perennidad de una ley de transmisión que trasciende a todo ocupante, temporal y particular. Para el psicótico, es imposible separar el soporte empírico del elemento de un concepto, que debe referirse a una clase, la que define a la función paterna, independientemente del padre singular, no es ya la clase de los padres o de los hijos, sino que, a la inversa, ese elemento singular será identificado con la categoría de clase. Lo universal se anula en la singularidad y lo accidental de un elemento. El concepto pierde toda significación universalizable y, por ende, toda posibilidad de simbolización. Aunque el psicótico sabe que existen padres, no puede concebir la función de la clase y el concepto de paternidad sino como la simple extensión de la relación existente entre él y este padre, o entre él y esta ausencia. En el campo psicoanalítico, la función simbólica debería designar tres funciones características del signo lingüístico pertenecientes al sistema de parentesco. 1. Ligar cada término a una ley y un sistema relacional universal para una cultura dada. 24. 2. Enunciar una designación que se opone, en cuanto significación universal, a la singularidad necesaria de las referencias identificatorias e imaginarias del yo, singularidad sin la cual el individuo no podría diferenciarse de un conjunto, especie, clase de parentesco, clase sexual, con la que se vería solo como un elemento intercambiable con cualquier otro tres. Permitir al yo encontrar lugar entre un antes y un después en los que pueda reconocerse, los que lo han precedido, tanto si lo sabe como si no lo sabe, ocupaban una posición similar en el sistema, y los que lo seguirán retomarán un mismo lugar y ejercerán una misma función. Entre estos dos límites se despliega el campo imaginario, en cuya escena se desarrollará la identificación en sentido estricto. Lo imaginario. La identificación imaginaria presupone la posibilidad de que el sujeto pueda nombrarse mediante un enunciado identificatorio referible a su imagen, designándose así la imagen de sí mismo que lo acompaña a lo largo de su existencia. Diremos que
El registro de lo imaginario define el conjunto de los enunciados que poseen la función de emblemas, identificatorios y la imagen especular que debe servirles como punto de anclaje. Estos emblemas se presentan ante el yo como idénticos a sus posesiones, definidas, a su vez, por el mensaje que a partir de ellas, vuelve al sujeto para decirle quién es él. Ser igual a la imagen que admira la mirada de los otros o ser igual a la imagen que admira la mirada de aquellos que el yo admira son las dos formulaciones que adopta el anhelo narcisista en el campo de la identificación. La fatiga de ser uno mismo. Depresión y sociedad. Ehrenberg. Nota: molécula significa antidepresivo. En la nueva normatividad y la nueva psicopatología, se trata menos de identificación que de identidad. La identidad es el primer vector de la redefinición de persona en nuestros días. En el curso de los años de la década de 1980, la afirmación de sí mismo ha entrado en las costumbres. Pero no se trata solamente de convertirse en uno mismo, de partir beatamente a la búsqueda de su autenticidad, todavía hace falta actuar por sí mismo, apoyarse sobre sus propios resortes internos. El segundo vector de la individualidad de fin de siglo es el de la acción individual. La cuestión de la identidad y la de la acción se anudan de la siguiente manera. Aspecto normativo. La iniciativa individual se agrega a la liberación psíquica. Aspecto patológico. La dificultad de iniciar la acción se asocia a la inseguridad identitaria. Así, se conduce a convertir al agente individual en el responsable de su acción. El pensamiento psiquiátrico considera cada vez más que el trastorno fundamental de la depresión es psicomotor. La acción atascada determina el humor trastornado. La perspectiva psiquiátrica se centra sobre la acción patológica. La inhibición y el atascamiento psicomotor dominan sobre el dolor moral y la tristeza. 25. Capítulo 6. La parálisis depresiva. En materia de depresión, la ciencia promete resultados que no son comprensibles más que ficticiamente. La renovada atención al sufrimiento en el plano social pone de manifiesto patologías de la crisis económicas, en la que los traumatismos y los desamparos se traducen a la psiquiatría por medio de la depresión. La individualización de la acción engendra presiones nuevas sobre la individualidad que debe asegurar, permaneciendo allí donde debe contentarse con obedecer. La moda del sufrimiento. En las últimas 2 décadas del siglo XX la tasa de depresión aumentó el 50% en algunos países. Se parte que este aumento resulta del hecho de que la gente se confiesa deprimida más fácilmente en nuestros días. Cada vez más suicidios, abusos de alcohol o de la droga, brotes de enfermedades no psiquiátricas se presentan acompañadas de una depresión. Las personas deprimidas declaran muchas más enfermedades que las no deprimidas de la misma edad. El depresivo es viejo antes de tiempo. Tiene 3 veces más trastornos digestivos, genitourinarios y cardiovasculares, etc. Su consumo de medicamentos, incluidos los no psicotrópicos, y el número de consultas médicas que realizan es claramente superior a los del conjunto de la población. La depresión parece situarse en el centro de una dinámica patológica por completo heterogénea. En situaciones de pobreza, precariedad y de exclusión se muestra un entrecruzamiento de múltiples apremios, entre los cuales violencias, depresiones, enfermedades psicosomáticas y traumatismos múltiples intervienen continuamente. La crisis económica ha engendrado, desde 1980, una duplicación de los suicidios. La soledad dinamiza esta fragilidad. La pérdida de la esperanza se convierte en el riesgo principal. La depresión se sitúa en la encrucijada de múltiples patologías traumáticas y adictivas bien identificadas. La individualización de la acción. La acción de nuestros días se ha individualizado. No hay pues otra fuente que el agente que la produce y de la cual solo él es responsable. La iniciativa de los individuos pasa al primer plano de los criterios que miden el valor de la persona. En las empresas los modelos disciplinarios de gestión de los recursos humanos retroceden ante el avance de normas de gestión que incitan al personal a comportamientos autónomos y reducir las jerarquías. Se instituyen nuevas formas de ejercicio de autoridad, orientadas a inculcar el espíritu de empresa a cada asalariado. Los modos de regulación y de dominio de la fuerza de trabajo se apoyan menos sobre la obediencia mecánica que sobre la iniciativa, responsabilidad, capacidad de evolucionar, de proponer proyectos, motivación, flexibilidad, etc. Diseñan una nueva liturgia del mercado laboral. La constricción impuesta al obrero ya no es la del hombre máquina empleado en un trabajo repetitivo, sino la de un empresario de su trabajo flexible. Se trata menos de someter a los cuerpos que de movilizar los afectos y las capacidades mentales de cada asalariado. Cambian las constricciones y las maneras de definir los problemas. A mediados de la década del 80, la medicina del trabajo y las investigaciones sociológicas en las empresas notan la nueva importancia que adquieren la ansiedad, los trastornos psicosomáticos o las depresiones. La empresa es la antecámara de la depresión nerviosa.
26. A este creciente compromiso con el trabajo se impone la disminución de las garantías de estabilidad. Involucra primero a los trabajadores no calificados. Más tarde comienza a ascender por las jerarquías hasta alcanzar incluso a los cuadros superiores. Las carreras se vuelven volátiles. El estilo de las desigualdades se modifica, lo cual no deja de tener consecuencias en la psicología colectiva. Las desigualdades entre grupos sociales se agregan otras dentro de los mismos grupos. El crecimiento de las desigualdades establecidas por los éxitos profesionales y los orígenes sociales no pueden más que aumentar las frustraciones y las heridas. El valor que las personas se conceden a sí mismas se vuelve más frágil con este estilo de desigualdades. La escuela reconoce transformaciones que tienen efectos análogos sobre la psicología de los alumnos. La masificación de la población de los liceos conduce a que la selección se opere a todo lo largo del curso escolar. Paralelamente, una exacerbación de los imperativos de éxitos individuales y escolares se abate sobre los niños y adolescentes. Las exigencias que pesan sobre los alumnos acrecientan, mientras que les toca asumir por sí mismo las responsabilidades de sus fracasos, lo que no deja de engendrar formas de estigmatización personal. Cualquiera que sea el espacio considerado, escuela o trabajo, incluso la familia, el mundo ha cambiado de reglas. Ya no se trata de obediencia, disciplina, conformidad a la moral general, sino de flexibilidad, cambio, rapidez de reacción. El dominio sobre sí mismo, la agilidad psíquica y afectiva, la capacidad de acción hacen que cada uno deba tolerar la carga de adaptarse permanentemente a un mundo que pierde. Precisamente, su permanencia, un mundo inestable, provisorio, hecho de flujos y de trayectorias que ascienden y descienden. La legibilidad del juego social y político se torna borrosa. Estas transformaciones institucionales dan la impresión de que cada uno, incluso el más humilde y más frágil, debe asumir la tarea de elegir todo y de decidir todo. Es en los términos de implosión, de atascamiento depresivo o, lo que termina por ser lo mismo, de explosión, de violencia, de rabia o de búsqueda de sensaciones, que hoy se pone de manifiesto una gran parte de las tensiones sociales. El imaginario de la desinhibición. Se comprende que la energía prometida por los antidepresivos, dado que tiene pocos efectos molestos sobre la calidad de la vida cotidiana, suscite esperanzas. Sobre todo las publicidades de los antidepresivos estimulantes, que hacen más referencia al tema de la acción que a la cura de la patología. Publicidades que se enfocan en el rendimiento, en volver a la vida normal del emprendimiento. Volver a ser rendidor, productivo. El aumento del poder de la función estimulante de las drogas como medicamentos psicotrópicos es impresionante, e implica el caso de los ansiolíticos, porque la disminución de la angustia tiene un papel desinhibidor. La persona calmada puede actuar. Así, las personas terminan por ir al médico para pedirle que les prescriban píldoras, de modo de poder asumir las dificultades de la existencia sin pagar el costo psíquico. 27. Capítulo 7. El sujeto incierto de la depresión y la individualidad de fin de siglo. La capacidad de actuar por sí mismo es el nudo de la socialización, la acción paralizada el trastorno fundamental de la depresión. Desde el descubrimiento de los antidepresivos, se considera generalmente que los pacientes respondían mejor a estas moléculas cuando se podía clasificar su depresión como endógena y mucho menos si se trataba de una depresión neurótica. Este síndrome depresivo tiene tendencia a la cronicidad, no es un episodio depresivo, dado que resulta de la personalidad misma, la cual puede ser abordada en términos de conflictos psíquicos inconscientes no resueltos. Estas depresiones crónicas, desde el momento en que son consideradas como trastornos de la personalidad, debían ser consideradas desde un modo esencialmente terapéutico. Sin embargo, el DSM-3 suprime la depresión neurótica y la reemplaza por los trastornos distímicos. Esto torna inútil la referencia a la neurosis. La dupla distimia antidepresivos permite aplicar la quimioterapia al tratamiento de un trastorno de la personalidad. La psiquiatría estimaba que los antidepresivos podían ayudar a una neurosis a pasar un tramo especialmente difícil, o ayudarlo a afrontar sus conflictos subconscientes. La depresión era un aspecto de la neurosis, ahora la neurosis se ha disuelto en el campo de las depresiones. En contrapartida, estas últimas se han vuelto crónicas. Todo es tratable, nada es curable. En el punto de partida de este recorrido, el sujeto enfermo y curable tenía un humor doloroso. En el punto de llegada, una acción regularmente desarreglada y un individuo afectado clínicamente por su patología. El tratamiento de larga duración sustituye a la curación precisamente porque los antidepresivos son también medicamentos antineuríticos. La extensión de su empleo conduce a ser demasiado delicada la distinción entre un trastorno del humor propio, de los que sufren un episodio depresivo, un síntoma neurótico que expresa los conflictos inconscientes de una persona, un temperamento resultante de los azares de la genética familiar,
y de más está decirlo, diversos traumatismos sociales ligados a los modos de vida contemporáneos. El frente del conflicto, la curación es un compromiso. El abordaje conflictual de la patología mental es evidentemente representado por el psicoanálisis. La cura psicoanalítica nos ha mostrado que nos es necesario vivir a la sombra de la desesperación. Nuestros demonios no pueden ser expulsados ni enterrados, no son precisos, como un atributo de la existencia humana. Si sabemos vivir con ellos, terminarán por ayudarnos. Esta perspectiva, de la curación, está orientada a relativizar la parte del bienestar en provecho de la libertad humana. El enfermo es ante todo un sujeto sufriente que no puede reconocerse curado más que integrando la enfermedad a su experiencia y a su propia historia. La idea de curación se caracteriza, no por el retorno de la enfermedad al estado anterior, sino por el hecho de que el psicoterapeuta o la pastilla se vuelven inútiles. Una cosa parece cierta en el modelo conflictual: el bienestar no es la curación, porque curarse es ser capaz de sufrir, de tolerar el sufrimiento. Estar curado, desde este punto de vista, efectivamente. 28. No es sentirse dichoso, es ser libre, es decir, reencontrar un poder que permita decidirse por esto o por aquello. El hombre patológico, un traumatizado más que un neurótico. El hombre patológico ha cambiado. El hombre patológico de hoy es más un traumatizado que un neurótico, o un psicótico, está confuso, vacío y agitado. Y en las situaciones de precariedad, difícilmente satisface sus condiciones materiales, sociales y psicológicas como para acceder a un registro del conflicto. Las nuevas amenazas interiores y sus tratamientos diseñan un individuo cuya identidad interna se halla, continuamente fragilizada, pero que es perfectamente tratable en el largo plazo. El individuo de hoy no está ni curado ni enfermo. Está inscrito en alguno de los múltiples programas de tratamiento y supervisión. Se puede ver cómo la historia de la depresión echa luz sobre el tipo de persona en que nos hemos convertido entre la infinidad de exigencias de liberación psíquica y de iniciativa individual. La depresión es a la insuficiencia lo que la locura a la razón y la neurosis al conflicto. La depresión es el mediador histórico que hace retroceder al hombre conflictual, acechado por la neurosis, en provecho del hombre funcional, a la búsqueda de sensaciones para superar una intranquilidad permanente. El déficit colmado, la apatía estimulada, la compulsión superada, convierten a la dependencia en la contracara de la depresión. El uso de un antidepresivo no se cuestiona, pues jamás ha sido contradictorio con un deseo de conocimiento de sí o con la resolución de los conflictos. Solamente el individuo dispone de los medios materiales de poner distancia con sus conflictos, eventualmente a todo lo largo de su vida. Este distanciamiento ya no es más o menos eficaz según las personas y los momentos, sino que está situado en el nudo del problema de la persona. El antidepresivo permite superar aquello a causa de lo cual sufrimos una depresión, según los psicoanalistas, a saber, no estar a la altura de nuestro ideal del yo, ideal que, al contrario del superyo, compromete a hacer. El conflicto no ha desaparecido, se ha vuelto menos visible porque es menos apremiante. La dependencia es, de la misma manera que la depresión, a la vez una enfermedad y un estado del espíritu. Oculta un territorio que va más allá de los medicamentos psicotrópicos y de las drogas ilícitas. Así, las inocentes técnicas de mejora de sí se han vuelto sospechosas a la vista de sectas cuyo marketing está centrado en la transformación personal, en el horizonte de la liberación de sí mismo. La dependencia tiene la mirada de un amo. La dependencia o la nostalgia del sujeto perdido. La inquietud identitaria suscitada por una sustancia química que actúa sobre los estados de la conciencia no es un problema novedoso en nuestras sociedades. Disponemos de más de una treintena de años de un antimodelo, la droga. Es un útil cognitivo para diseñar una inconducta que consiste en manipular por sí mismo los propios estados de conciencia, cualquiera sea la peligrosidad del producto utilizado. La droga es el antimodelo ideal para definir una manera que, gracias a la ingestión de una sustancia, evita los caminos de la conflictividad. Cambiar la personalidad de verdaderos enfermos es devolverles la salud. Cambiarla de personas de las que se duda que estén enfermas, es drogarlas, incluso cuando la droga no represente peligro. ¿El paciente que goza de una buena calidad de vida no es sospechoso de estar confortablemente drogado? Es respecto de esto que se ha alcanzado un ideal de persona. 29. La dependencia, esta relación patológica con un producto, una actividad o una persona es, junto con la depresión, la otra gran obsesión de la psiquiatría. Para el psiquiatra biológico o comportamentalista, se trata de una conducta riesgosa. Para nuestras sociedades se ha convertido en una cosa de las más esenciales porque lo que está en juego es menos médico que simbólico.
En efecto, el drogadicto es el hombre respecto del cual se está de acuerdo con que ha franqueado la frontera entre todo lo que es posible y todo lo que está permitido. Constituye la figura radical del individuo soberano. La dependencia es el precio de la libertad sin límites que se dará al sujeto. La dependencia equivale a una forma de esclavitud. Es, junto con la locura, la segunda manera de decir lo que pasa cuando una parte del sujeto vacila en el interior de una persona. Pero la locura y la depresión lo dicen de un modo por completo opuesto. Si la primera es reveladora de la cara oscura del nacimiento del sujeto moderno, la segunda pone masivamente a la luz la de su decadencia. La locura reviste, en sus casos más extremos, la forma de una disolución identitaria. La dependencia tiende, a la inversa, hacia una fusión identitaria. La locura ya lleva 2 siglos de historia, la dependencia menos de 40 años. Es una preocupación de las sociedades de abundancia. Se expande por el mundo en la década de 1960 en nombre del derecho a disponer libremente de sí, derecho alienado por la sociedad burguesa, el capitalismo y el condicionamiento generalizado de las masas por el consumo. Luego, la noción de dependencia se extiende y designa una relación psicológica independiente de su objeto. La dependencia es a la liberación psíquica y a la iniciativa individual lo que la locura era a la ley de la razón, una noción de sí mismo que nunca resulta suficiente, la seguridad identitaria, una exigencia de acción a la cual nunca se responde de modo suficiente. Si la aspiración a ser uno mismo conduce a la depresión conduce a la dependencia. La depresión es la contracara de un individuo que es solamente sí mismo y, en consecuencia, jamás suficiente sí mismo, como si corriera permanentemente detrás de su sombra, sombra de la cual depende. Si la depresión es la patología de una conciencia que no es más que sí misma, la dependencia es la patología de una conciencia que jamás es suficientemente ella misma, jamás suficientemente satisfecha de su identidad, jamás suficientemente en acción, demasiado indecisa, demasiado explosiva. La depresión y la dependencia son como el derecho y el revés de una misma patología de la insuficiencia. Una sociedad de iniciativa individual y de liberación psíquica, en la medida en que lleva a cada uno a decidir permanentemente, alienta las prácticas de la modificación de sí, y simultáneamente, crea problemas de estructuración de sí que no constituían objeto de ninguna atención en una sociedad disciplinaria. La absorción del contenido de lo permitido en el de lo posible hace que, si puedo decirlo así, nadie pueda ya ignorar la ley. Esta preocupación por los límites confirma, en apariencia, que el individualismo contemporáneo no es otra cosa que el triunfo del hombre privado, y abarca hasta lo más profundo de su desdicha. Parece más bien que nos hallamos confrontados a una reformulación del conjunto. La acción pública está, también ella, involucrada en la redefinición de lo íntimo, en la gran transformación de las maneras de representarnos. 30. El individuo, una cuestión institucional y no subjetiva. Un conjunto de facetas que van desde la automedicación a la acción pública individualizante diseña las nuevas figuras de la individualidad. El individualismo no puede ser reducido a la privatización de la existencia, es decir, en la medida en que se supone un mundo como mundo público y común. Una sociedad se compone de actores y se mantiene gracias a la institución, es decir, un conjunto de actos o de ideas por completo instituidos, que los individuos encuentran ante ellos y que se imponen más o menos a ellos. La convergencia de lo estatal, de lo profesional, de lo escolar y de lo privado sobre la iniciativa personal, combinadas a una libertad de costumbres inédita y a una multiplicación de la oferta de referentes, otorga a lo psíquico una inscripción social, y desde luego personal. Estos actores múltiples, que revelan la misión de servicios públicos o de servicios relacionales privados, se remiten a una misma regla: producir una individualidad susceptible de actuar por sí misma y de modificarse apoyándose en sus propios resortes internos. Esta regla puede servir tanto de instrumento de dominación como de medio de reinserción o de tratamiento terapéutico. Las formas de afrontar las situaciones, las estrategias o los juicios de los actores se construyen en este imaginario, y no en el de una lucha final o en de la supervivencia. Una vez incorporado a nuestros usos, inserto en las costumbres, disponiendo de un vocabulario empleado de modo permanente, esta regla se ha hecho cuerpo en nosotros. Se ha instituido. Estas nuevas formas comunes de producción de la individualidad son las instituciones de sí mismo. Nos situamos dentro de un contexto en el cual la iniciativa individual se encuentra sometida a la consideración de normas de rendimiento. La iniciativa individual le es necesaria al individuo para mantenerse en la sociabilidad. La inhibición y la impulsividad, la vida apática y la satisfacción estimulante lo escoltan como una sombra. Tanto los ideales como las constricciones se han modificado. Conclusión: el peso de lo posible. La depresión amenaza al individuo semejante solo a sí mismo.
Más que una miseria afectiva, es una forma de vivir. El hecho capital de la individualidad es la confrontación entre la noción de posibilidad ilimitada y la de falta de dominio. El ascenso de la depresión ha puesto de relieve las tensiones producidas por esta confrontación a medida que el continente de lo permitido ha retrocedido en provecho del de lo posible. La depresión recuerda muy concretamente que ser propietario de sí mismo no significa que todo es posible, porque nos detiene. La depresión tiene el interés de recordarnos que nada deja de ser humano, que se sigue encadenado a un sistema de significaciones que lo supera y lo constituye al mismo tiempo. La dimensión simbólica impregna a tal punto a la especie humana que no solamente se hace cargo de su propia historia, sino que también adquiere su propia corporalidad nerviosa, en la lógica tecnológica contemporánea. Podemos manipular nuestra naturaleza mental o corporal, podemos hacer retroceder nuestros límites por múltiples medios, pero esta manipulación no nos libera de nada. El hombre se vuelve neurótico porque no puede resistir el grado de renunciamiento exigido por la sociedad, termina deprimiéndose porque debe soportar la ilusión de que todo le es posible. La depresión ha servido de plataforma giratoria para diseñar esta modificación de la subjetividad de los modernos, este desplazamiento de la dura tarea de comportarse bien. 31. En un contexto en el que la elección es la norma y la precariedad interna el precio, estas patologías componen la cara oscura de la intimidad contemporánea. Tal es la ecuación del individuo soberano: liberación psíquica e iniciativa individual, inseguridad identitaria e impotencia para actuar. La depresión es la pantalla del hombre sin guía, y no tan solo su miseria. Es la contrapartida del despliegue de su energía. Las nociones de proyecto, de motivación o de comunicación dominan nuestra cultura normativa. Son las palabras claves de la época. Ahora bien, la depresión es una patología de los tiempos. El deprimido no tiene futuro. Y una patología de la motivación. El deprimido no tiene energía, su movimiento está atascado, y su palabra es lenta. El deprimido formula con dificultad sus proyectos, le faltan la energía y la motivación mínimas para realizarlos. Inhibido, impulsivo y compulsivo, se comunica mal consigo mismo y con los demás. Falto de proyecto, falto de motivación, falto de comunicación, el deprimido es el reverso exacto de nuestras normas de socialización. Nos asombramos de ver explotar, tanto en la psiquiatría como en el lenguaje común, el uso de los términos depresión y adicción, pues la responsabilidad se asume, en tanto que las patologías se tratan. Deleuze, G1991. Postdata sobre las sociedades de control. Las sociedades de control están reemplazando a las sociedades disciplinarias. En una sociedad de control, la empresa ha reemplazado a la fábrica. La empresa no cesa de introducir rivalidad, como motivación, entre los individuos, que los opone entre ellos y atraviesa a cada uno, dividiéndolo en sí mismo. El salario al mérito no ha dejado de tentar a la propia educación, y así como la empresa ha reemplazado a la fábrica, la formación permanente tiende a reemplazar a la escuela, y la evaluación continua al examen. En las sociedades de control nunca se termina nada. Los individuos se han convertido en individuos, y las masas en muestras, datos, mercados o bancos. Tal vez sea el dinero lo que mejor expresa la diferencia entre ambas sociedades. En la sociedad disciplinaria siempre se remitió a monedas moldeadas que encerraban oro como número patrón. En las sociedades de control se refiere a intercambios flotantes, modulaciones que hacen intervenir como cifra un porcentaje de diferentes monedas de muestra. En este cambio de sociedades ocurrió una evolución tecnológica que puede resumirse como mutación del capitalismo. El capitalismo del siglo XIX es de concentración, para la producción, y de propiedad. En la situación actual el capitalismo ya no se basa en la producción, que relega frecuentemente a la periferia del tercer mundo. Es un capitalismo de superproducción. Ya no compra materias primas y vende productos terminados, ahora compra productos terminados o monta piezas. Ya no es un capitalismo para la producción, sino para el producto, es decir, para la venta y para el mercado. El marketing es ahora el instrumento de control social. Hay una instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de dominación. 32. Ann, DC 2014. La agonía de Eros. Melancolía. La erosión del amor no se da solamente por la libertad de elección entre las ilimitadas posibilidades de otros, sino también por la erosión del otro, la cual va unida al excesivo narcisismo de la propia mismidad. En el infierno de lo igual, al que la sociedad actual se asemeja cada vez más, no hay ninguna experiencia erótica. El otro, que yo deseo y que me fascina, carece de lugar. Comparamos de manera continua todo con todo, y así lo nivelamos para hacerlo igual. Vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista. La libido se invierte sobre todo en la propia subjetividad. El narcisismo no es ningún amor propio. El sujeto del amor propio emprende una delimitación negativa frente al otro, a favor de sí mismo.
En cambio, el sujeto narcisista no puede fijar claramente sus límites. De esta forma, se diluye el límite entre él y el otro. El mundo se le presenta solo como proyecciones de sí mismo. No es capaz de conocer al otro en su alteridad y de reconocerlo en esa alteridad. La depresión es una enfermedad narcisista. Conduce a ella una relación consigo mismo exagerada y patológicamente recargada. El sujeto narcisista depresivo está agotado y fatigado de sí mismo. Carece de mundo y está abandonado por el otro. El actual sujeto narcisista del rendimiento está abocado, sobre todo, al éxito. Con ello se desarrolla una depresión del éxito. El sujeto depresivo del rendimiento se hunde y ahoga en sí mismo. En cambio, el eros hace posible una experiencia del otro en su alteridad, que saca al uno de su infierno narcisista. El eros pone en marcha un voluntario desconocimiento de sí mismo, un voluntario vaciamiento de sí mismo. El eros vence la depresión. No poder. La sociedad del rendimiento está dominada en su totalidad por el verbo poder, en contraposición a la sociedad disciplinar, que utiliza el verbo deber. La llamada a la motivación, a la iniciativa, es más eficaz para la explotación que el látigo y el mandato. El sujeto del rendimiento es libre en tanto no es sometido a otro que lo explote, pero no es realmente libre, ya que se explota a sí mismo. El explotador es el explotado. Es actor y víctima. La libertad de este sujeto, propiciada por el régimen neoliberal, se manifiesta como un imperativo paradójico: sé libre. Precipita al sujeto del rendimiento a la depresión y al agotamiento. Tú puedes produce coacciones masivas en el sujeto. Incluso ejerce más coacción que el tú debes. La coacción propia es más fatal que la coacción ajena, ya que no es posible ninguna resistencia contra sí mismo. El régimen neoliberal esconde su estructura coactiva tras la aparente libertad del individuo, que ya no se entiende como sujeto sometido, sino como desarrollo de un proyecto. Quien fracasa es, además, culpable del fracaso, y lleva 33. Está culpa donde quiera que vaya. No hay nadie a quien pueda hacer responsable de su fracaso. El amor se positiva hoy como sexualidad, que está sometida, a su vez, al dictado del rendimiento. El sexo es rendimiento. Y la sensualidad es un capital que hay que aumentar. El cuerpo, con su valor de exposición, equivale a una mercancía. El otro es sexualizado como objeto excitante. No se puede amar al otro despojado de su alteridad, solo se puede consumir. En ese sentido, el otro ya no es una persona, pues ha sido fragmentado en objetos sexuales parciales. No hay ninguna personalidad sexual. El principio del rendimiento, que hoy domina todos los ámbitos de la vida, se apodera también del amor y de la sexualidad. La mera vida. El sujeto de rendimiento es incapaz de cierre, de conclusión. Se rompe bajo la coacción de tener que producir cada vez más. En una sociedad donde cada uno es empresario de sí mismo domina una economía de supervivencia. Esta es diametralmente opuesta a la negación de la economía por parte del eros y la muerte. El neoliberalismo, con sus desinhibidos impulsos del yo y del rendimiento, es un orden social del que ha desaparecido por completo el eros. La sociedad positiva, de la que se ha retirado la negatividad de la muerte, es una sociedad de la mera vida, que está dominada tan solo por la preocupación de asegurar la supervivencia en la discontinuidad. Y esa vida es la de un esclavo. Esta preocupación por la mera vida, por la supervivencia, despoja la vida de toda vivacidad, que representa un fenómeno muy complejo. Lo meramente positivo carece de vida. La negatividad es esencial para la vivacidad, por lo tanto algo es viviente, solo cuando contiene en sí la contradicción, y justamente es esta fuerza de contener y sostener en sí la contradicción. El superviviente equivale al no muerto, que está demasiado muerto para vivir y demasiado vivo para morir. Porno. La pornografía incrementa la dosis narcisista del yo. Fantasía. Hoy la imaginación está cargada de información en virtud de las técnicas de comunicación digital como Internet. Además, la creciente libertad de elección trae consigo una racionalización del deseo. Este deseo ya no es determinado por el inconsciente, sino por una elección consciente. Se llama la atención sin cesar al sujeto del deseo sobre la posibilidad de elección y se lo responsabiliza por ella, pues debe formular parámetros racionales de aquello que es deseable en el otro. Además, la imaginación incrementada eleva el umbral de aspiraciones masculinas y femeninas sobre los atributos deseables en la pareja y barra diagonal o sobre las posibilidades de una vida común. Por eso, hoy se genera decepción con más frecuencia. La decepción viene de la mano de la imaginación. Además, la cultura de consumo estimula el deseo y la imaginación.
Hoy Internet contribuye a la posición del individuo moderno como sujeto deseante que anhela ciertas experiencias, fantasea con diversos objetos o estilos de vida, y vive en un universo imaginario o virtual. El sujeto moderno percibe cada vez más sus deseos y sentimientos de manera imaginaria. 34. A través de mercancías y de las imágenes de los medios. Su imaginación está determinada sobre todo por el mercado de los bienes de consumo y la cultura de masas. La cultura del consumo engendra nuevas necesidades y deseos a través de cuadros y narraciones imaginarios de los medios. Si hay que buscar un responsable de la creciente decepción en la sociedad actual, no habría que apuntar a la fantasía incrementada, sino a las expectativas más altas. Es necesario distinguir entre fantasía y expectativa. Los nuevos medios de comunicación no dan alas a la fantasía. Más bien, la gran densidad de información, sobre todo la visual, la reprime. La hipervisibilidad no es ventajosa para la imaginación. Ante la pura masa de imágenes hipervisibles, hoy no es posible cerrar los ojos. Tampoco deja ningún instante para ello el rápido cambio de imágenes. La coacción de la hipervigilia dificulta cerrar los ojos. Y es responsable también del agotamiento neuronal del sujeto del rendimiento. Política del eros. Hoy parece que es sobre todo el deseo el que domina la experiencia de placer del alma. Por eso las acciones pocas veces están impulsadas por el valor. El eros no ha de confundirse con el deseo. Es superior no solo al deseo, sino también a la valentía. La valentía es el lugar donde puede existir contacto entre el eros y la política. Pero la política actual, que además de carecer de valentía se desarrolla por completo sin eros, se atrofia para convertirse en mero trabajo. El neoliberalismo lleva a cabo una despolitización de la sociedad, y en ello desempeña una función importante la sustitución del eros por sexualidad y pornografía. Se basa en el deseo. En una sociedad del cansancio, con sujetos del rendimiento aislados en sí mismos, también se atrofia por completo la valentía.